Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de su hermano Sony. Bienvenidos sean a un estudio más de la Sagrada Escritura. Este domingo tenemos un tema muy importante. ¿Por qué creemos en el rapto de la iglesia? Aprovechamos y damos un saludo a todos los hermanos que se reúnen cada domingo en sus hogares, aquellos países que están todavía bajo la cuarentena en la pandemia. Un saludo muy cordial de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera. Un abrazo a todos los hermanos de Estados Unidos, desde Washington hasta Sudamérica, Chile y República Dominicana, donde se reúnen hermanos cada domingo para aprender cada día más de la Sagrada Escritura y estar más claro en cuanto a todas estas doctrinas que se están levantando en contra de la palabra de Dios y que van contradiciendo lo que ya está escrito, el canon bíblico que ya fue cerrado. Así que hermanos, pongamos mucha atención. Requerimos de que tengas ahí un cuaderno, un libro de apuntes y tu Biblia sobre todo. Reúne a todos los tuyos y comencemos este estudio. ¿Por qué creemos en el rapto de la iglesia, hermano? No es una pregunta, es una afirmación que te vamos a dar aquí, hermano. Así que vamos a estar estudiando unas razones que te vamos a plantear aquí en forma bíblica, una forma de manera tal que tú puedas determinar y darte cuenta de que todo está escrito en la palabra de Dios y tú no tienes que estar inventando nada ni basarte en un versículo bíblico para hacer una doctrina que la cual no es correcto. Una de las razones por el cual hacemos este estudio es porque creemos en el rapto de la iglesia definitivamente, hermano, porque no hay otra manera. Es por la aparición, sobre todo, de aquellos falsos maestros y falsos profetas de los cuales fuimos advertidos, hermano. Así lo dice en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, anótalo ahí. Que introducirían, ¿qué? Encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Se han levantado aquellos que queriendo enseñar están acarreando maldición para ellos mismos. El que enseña la palabra de Dios debe ser temeroso de la palabra de Dios. Debe ser humilde de corazón y capaz de ser corregido si estás en un error o enseñando una doctrina basada en un solo versículo de la Biblia. Sabemos que esto no puede ser así, hermano. No se puede hacer doctrina de un solo versículo de la Biblia. Para hacer una doctrina es necesario basarnos en más de un versículo bíblico. Si no tienes la capacidad de escuchar, o si tienes un espíritu de altivez, ese ego humano que lo daña todo, no llegarás al conocimiento de la verdad. A Dios no le gusta el corazón altivo. Aquel que dice que lo sabe todo es porque no sabe nada en realidad. Alguien alguna vez dijo, solo sé que nada sé. Tenemos que leer para esto, hermano, el Salmo 138, versículo 6. El corazón altivo, Dios mira desde lejos. Aquellos que no creen en el rapto, definitivamente serán sorprendidos, hermano. ¿Y cómo serán sorprendidos? Porque no están velando. El que está velando no va a ser sorprendido definitivamente. En este estudio te voy a presentar unas 10 razones bíblicas de por qué creemos en el rapto de la iglesia. La gran mayoría de cristianos que basan su fe en la Sagrada Escritura comparten la bendita esperanza de la inminente venida de Jesucristo para llevarse a su iglesia. Esto es el rapto o el arrebatamiento. Este evento vendrá antes que se dé lo que nosotros conocemos como la semana 70, que es el periodo de la tribulación y la gran tribulación, que es un periodo de 7 años, los cuales ya hemos explicado que se dividen en dos periodos de 3 años y medio. Un primer periodo que está constituido por lo que conocemos la tribulación, donde se vive una falsa paz, y un segundo periodo en el cual se da la gran tribulación, donde ya el pueblo de Israel comienza a ser perseguido por el anticristo. Definitivamente el anticristo se da una vez que se dé el rapto de la iglesia, hermano.
Lamentablemente hay quienes enseñan y todos compartimos esta enseñanza, hermano, del rapto de la iglesia, el arrebatamiento, pero existe una pequeña minoría que enseña que el rapto ocurrirá después. O sea, estamos hablando y no hay una base bíblica para aplicar esto. Y no se va a dar, dice que no antes de la gran tribulación. O sea, todavía hay otro grupo pequeño que creen que el rapto vendrá durante la gran tribulación. Entonces dejan por fuera una serie de eventos que se darán en el cielo durante este periodo de los 7 años, hermano. Como el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la cena, hermano. La fiesta que vamos a estar celebrando allá arriba, en los cielos. Y no va a venir Cristo y por ahí mismo se va a llevar a la iglesia y por ahí mismo va a bajar. En ningún momento lo dice la palabra de Dios así. Así que comencemos a estudiar estas razones, hermano. Leamos aquí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí estamos leyendo clarito, hermano, que tenemos que estar velando para ser tomados por dignos de escapar. ¿De qué, hermano? De los juicios que vienen a la tierra, de la ira de Dios hacia la tierra, hermano. No está diciendo que no vamos a quedar aquí, que vamos a padecer estos juicios. El primer punto, y quiero que anotes ahí, la primera razón, número 1, anota. Jesús enseñó que la iglesia escaparía de la tribulación. Bueno, aquí estamos viendo en Lucas 21 que Jesús revela el juicio severo que ocurrirá en la tierra durante este periodo de la tribulación y la gran tribulación. Después de describir estos eventos, el Señor concluyó con una advertencia a su iglesia. Y esta es la advertencia que tenemos aquí. Esta es una advertencia a la iglesia, hermano. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y cuáles son esas cosas que habla aquí de que la iglesia escaparía? Bueno, tienes que leer el capítulo completo. Lee el capítulo donde comienza a hablar de los juicios a la humanidad. Y ahí lo puedes encontrar en Lucas 21, versículo 11. Pues el Señor está advirtiendo que vendrían grandes terremotos en diferentes partes. Habría hambre, pestilencias, se darían grandes señales en los cielos, hermano. De todas estas cosas, entonces está advirtiendo el Señor que nosotros escaparíamos. O sea, ¿quién es el fundador de la iglesia? Sino que es Jesucristo. Jesucristo vino a fundar su iglesia. Cuando Él viene, Él le hace esta advertencia a la iglesia. No está advirtiéndole a los israelitas, a los judíos. Él está hablándole y se está dirigiendo aquí a la iglesia. Para ser digno de escapar de todas estas cosas. Se debe leer el capítulo definitivamente entero y no ser una mala exégesis, que es una mala interpretación. Eso es lo que quiere decir exégesis. Verás que los juicios que vendrán a la tierra más son tan claros que solamente los dignos serán los que escaparán de esa tribulación, la gran tribulación, o sea, de esos juicios que vendrán a la tierra, hermano. Y vamos a estudiar y repasarlo porque ya esto lo dimos en una conferencia, hermano, cuando hablamos de el arrebatamiento, el rapto y su diferencia con la segunda venida de Cristo, que son dos eventos separados por un periodo de 7 años, hermano. No estamos hablando que el rapto es lo mismo que la segunda venida. No, señores, no es la misma cosa. Son dos eventos diferentes. El rapto de la iglesia o arrebatamiento y la segunda venida, en las cuales hemos enseñado, y le invito a que visiten el canal de este mismo canal de su hermano Sonny Daniel, y ahí pueden ver la enseñanza y la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ahí planteamos todas las diferencias que existen, tanto bíblicas, que es lo más importante de la cual se basa esta doctrina, hermano, que muchos quieren denominar como que si fuera una doctrina nueva que se ha sacado del bolsillo, que esto lo acabamos de inventar. No, señores, si eso data ya desde el siglo II, siglo III.
después de Cristo, hermano, donde la iglesia primitiva comienza a enseñar sobre este evento. Aquí tenemos que en Primera Tesalonicenses, cuando se origina esta palabra que se usa originalmente escrita en griego común o helenista en el koiné, utiliza la palabra esta, arpagesomesa, que podría traducirse como seremos arrebatados, seremos llevados o frases parecidas. La palabra es una conjugación del verbo arpaxo, que significa arrebatar, tomar, llevar, raptar y verbos similares. En la Vulgata, ¿recuerdan la Vulgata de San Jerónimo? Esa es la Biblia que se traduce ya del griego al latín. La palabra arpagesomesa se traduce al latín como rapiomur, de significado similar, que provenía del verbo rapio, que significa raptar, arrebatar, llevar, tomar por la fuerza o verbos similares. Es importante siempre conocer el origen etimológico de las palabras. ¿Qué quiere decir el origen etimológico? Es el origen de una palabra. Siempre se descompone en sus prefijos y sufijos, y todo esto van delimitando y nos demuestran de dónde provienen las palabras y cómo se forman las palabras, o sea, el origen de las palabras, el origen y su significado, para poder llegar a un entendimiento más profundo, ya que la palabra de Dios ha sido escrita en diferentes lenguas, desde las lenguas semíticas, acadias, arameo, hebreo, griego, latín, etcétera, hermano. Es necesario siempre saber de dónde se originan las palabras, y para darle una mejor explicación y entendimiento de la palabra de Dios. Y así, de esta manera, hermano, te puedo poner unos ejemplos de que esto del arrebatamiento y del rapto no es una doctrina nueva de que estemos inventando y hablando. Así podemos ver aquí, como estamos viendo en la pantalla, al obispo de Poitiers, Victorino. Esto en el siglo III. Obispo de Poitiers, se lo conoce así, escribió un comentario sobre el Apocalipsis en el capítulo 11. En ese comentario, ese hombre de Dios, que muere como mártir por su fe en Cristo en el año 304 después de Cristo, bajo el emperador romano Diocleciano, vio un periodo de 3 años y medio en el que los dos testigos ministrarían, seguidos de un periodo similar con el reinado de la bestia anticristo, sumado esto un total de 7 años. Eso es lo que él escribió, comentando acerca de las plagas de ese tiempo de la tribulación que todavía está por llegar a este mundo. Dijo así: esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. ¿De qué estamos hablando ahí? Él está ya enseñando, hermano, que la iglesia no pasaría la tribulación. No es algo que estemos inventando ahorita mismo. Así te voy a nombrar a otros precursores y que enseñaban la palabra de Dios en las iglesias primitivas, así como Efraín de Nisbis, Joseph May, Morgan Edwards, John Hill. Por ejemplo, Efraín de Nisbis, nacido del 306 al 373 después de Cristo, conocido como el Efraín el Sirio, que fuera uno de los principales teólogos de la primitiva iglesia oriental bizantina. Prolífico escritor, hermano, por cierto, declara lo siguiente. Él dice así: porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará el mundo. Esta fue una declaración de Efraín de Nisbis. Tenemos a Joseph May, que nació en el 1586 al 1638, quien siglos más tarde escribiera: la resurrección de aquellos que durmieron en Cristo y el rapto de aquellos que queden vivos junto con ellos en los aires. Estamos hablando aquí de lo que hace referencia a 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, hermano. Morgan Edwards, pasó el tiempo y llegamos al siglo XVIII. Morgan Edwards del siglo XVIII, nacido en 1722, muere en 1795. Pastor bautista, escribe en su libro El Milenio, Last Day, una argumentación acerca del regreso de Cristo para buscar a su iglesia.
antes de la tribulación. 40 años antes del escrito de Morgan Edwards, este famoso teólogo bautista John Hill publica un comentario del Nuevo Testamento en el año de 1748. Y él comenta lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Al inicio del mismo él se expresa así, hermano. Él dice: el apóstol Pablo tiene algo nuevo y extraordinario que enseñar concerniente a la venida de Cristo, la primera resurrección o la resurrección de los santos, la transformación de los santos vivos y el arrebatamiento de ambos, los resucitados y los vivos en las nubes, para encontrarse con Cristo en el aire. Aquí Cristo se detendrá y será visible a todos. Sin embargo, no descenderá a la tierra porque no está lista para recibirle. Es necesario hacer la diferencia que aquí él se refiere es al rapto, al levantamiento de la iglesia. El levantamiento, el rapto. Y la segunda venida se da después, a los 7 años, de culminado el proceso del periodo ese de la tribulación y la gran tribulación. Leamos, hermanos, en 2 Tesalonicenses del 2, capítulo 2, del 6 al 8. Leamos juntos. Dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí estamos hablando de que el anticristo saldrá de escena una vez que la iglesia sea quitada de medio con el Espíritu Santo. Se han quitado de medio. ¿Y qué va a pasar en la humanidad, hermanos? Bueno, el anticristo se manifiesta. Recordemos que en este periodo que estamos hablando de los 7 años, este periodo de los 7 años lo dividimos en 2 partes. En la primera parte, el hombre de pecado. Y en la segunda parte es el inicuo. Y anota ahí la segunda razón por qué creemos en el rapto de la iglesia. Punto número 2, anótalo. La iglesia será llevada con Cristo antes que se revele el anticristo. ¿Estamos claros en ese punto? La iglesia será llevada con Cristo antes que se revele el anticristo. En 2 Tesalonicenses, acá lo acabamos de leer. Aquí nos informa que antes de la revelación del anticristo, la fuerza que lo detiene tendrá que ser quitada de en medio. ¿Y qué es eso que impide que el anticristo salga ahorita mismo? Porque ya el anticristo está en medio de nosotros, ya está. Él está, hermano. Pero él no puede salir de escena. ¿Por qué? Porque está la iglesia, acompañada del Espíritu Santo. Esta fuerza viene a ser el poder del Espíritu Santo, hermano, que se manifiesta por medio de la iglesia, todavía presente aquí sobre la tierra. Un ejemplo bíblico que nos va a ayudar a entender esto de una manera más clara es el de Lot. ¿Recuerdan a Lot? Él vivía una vida de reverencia a Dios en una ciudad pecaminosa. Búscalo ahí, dice en 2 Pedro 2, del 6 al 8. Según Génesis 19, 22 al 25, Lot fue la única razón por la cual Dios no destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra inmediatamente, en forma inmediata. Se ve claramente que en el versículo 22 que Dios rehusó derramar su juicio sobre estas ciudades hasta que Lot fuera quitado de en medio. Es muy interesante cómo la palabra de Dios nos enseña. A veces la gente piensa que es historia, pero cada palabra que está escrita en la Sagrada Escritura es una enseñanza y es un ejemplo y es una advertencia siempre, de la cual tenemos que sacar una enseñanza y un mensaje directo de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, porque Jesucristo es Dios. Ahí está la palabra bendita de Dios, en la cual es el soplo del Espíritu de Dios, es el soplo de Dios. Esa palabra que está escrita ahí es directamente de Dios y la debemos interpretar como tal. No es por invención humana, es inspirada por el Espíritu de Dios.
Definitivamente es necesario que aprendamos siempre de la enseñanza, y el Señor nos enseña a través de parábolas o de ejemplos, hermano, que son aplicables a los tiempos futuros en los que vivimos, hermano. Referente a la tribulación, Cristo dijo a sí mismo, hermano, y lo puedes buscar ahí en Lucas 17, del 28 al 30. Cristo dice así mismo como sucedió en los días de Lot, así será en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sin duda, la iglesia debe ser llevada a la tierra antes de que descienda la ira de Dios. La iglesia será levantada de la tierra. Es claro que Jesús nos enseña que serían como los días de Noé también. ¿Y cómo eran los días de Noé, hermanos? Sabíamos que estaba lleno de maldad. Había degeneración sexual. Estamos viviendo los mismos tiempos, tal vez peores, hermanos, de perversión, de todo eso que se levantan en todo aquello que llaman bueno, lo van llevando como si fuera malo, y lo que es malo lo celebran como si eso fuera bueno, buenísimo para la humanidad. Definitivamente vivimos en tiempos similares como los días de Noé, donde se daban casamientos en boda y hacían fiestas y celebraban. Ahorita mismo el mundo está atravesando lo que se llama las pestilencias. Pero deja que pase un momento, un rato, y se le olvida esto de pestilencia y siguen en su perversión sexual y su degeneración, sobre todo corrompiendo todo lo que es bueno. Así Jesús sacará de esta manera antes de que venga ese diluvio como ocurrió en los días de Noé. Jesús sacará a su iglesia antes que se derrame la ira de Dios sobre la tierra. ¿Acaso aquellos que estudian la palabra de Dios, aquellos que se dicen ser grandes teólogos o seminaristas o que estudian en institutos, se le olvidó aprender de lo que está escrito? ¿O se están dedicando a crear o reorganizar, como ellos dicen, o cambiarles frases o palabras a la palabra de Dios para su conveniencia? Definitivamente se han alzado mucho queriendo cambiar lo que dice la palabra de Dios. Pero recordemos que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es fiel y verdadera. Esa palabra que está ahí, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, hermano. Su palabra no cambia. Por eso que nosotros predicamos un evangelio que no es moderno, porque lo moderno pasa de moda. Todo lo que es moderno pasa mañana, ya no es moderno, pasa de moda. Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Ahí está la verdad. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él se está refiriendo que en Él está la verdad. Yo soy la verdad. Es el único en el mundo que ha hecho tal declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Leamos así en Apocalipsis 6:16, dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La palabra ira es utilizada para describir las condiciones del periodo de la tribulación, la gran tribulación, y se utiliza aquí unas 13 veces. En el libro de Apocalipsis 6:16 es claro y se define lo que es la ira del Cordero, esa ira que está destinada a caer sobre los incrédulos de Israel y las otras naciones, y no sobre la iglesia. En ningún momento se menciona aquí que esta ira es sobre la iglesia. Leamos así claramente, hermano, vamos a buscar en la Biblia que la iglesia no pasa la tribulación. Busquemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Hasta aquí estamos citando lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. No son mis palabras. Aquí dice la palabra de Dios: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es claramente la palabra de Dios lo está diciendo. No nos ha puesto para que pasemos la ira del Cordero. No vamos a pasar la ira. La iglesia no pasa la tribulación.
La gran tribulación no la pasa, hermano. Aquí es claramente y lo pone la palabra de Dios. ¿Quieres más, hermano? Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Así dice. Además nos dice en la Escritura, nos librará de la ira venidera. Así lo dice. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién está librando ahí? ¿A quién está librando de la ira venidera? Al pueblo que Él viene a fundar, a esa iglesia, hermano. A la iglesia de Dios. Él libera de la ira. Ahí la palabra de Dios es clara. 1 Tesalonicenses 1:10, hermano. ¿Qué más? ¿De dónde estamos sacando esto que la iglesia pasa la tribulación? ¿De dónde? Si buscamos en Romanos 5:9, ahí podemos ver. Por Él seremos salvos de la ira. Así lo dice la palabra de Dios. Leamos. Romanos 5:9 dice así. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿A quién se está refiriendo aquí el libro de los Romanos? A la iglesia, hermano, se refiere a la iglesia. La iglesia de Dios no padecerá, no sufrirá la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es levantada, es raptada. Es el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Llegamos así, hermano, al cuarto punto, y ve anotando. Hasta ahora hemos citado la Biblia tal cual se refiere que la iglesia no pasa la tribulación, la ira, no pasa la ira, la gran tribulación, no la pasa. Cuarto punto, cuarta razón, hermano. ¿Por qué creemos que la iglesia de Dios será raptada, hermano? ¿Por qué creemos? Busquemos la cuarta razón, anota ahí, cuarto punto. El libro de Apocalipsis enseña que el rapto vendrá antes de la tribulación, hermano. Antes de la tribulación, la gran tribulación. ¿En qué nos basamos en esto, hermano? Hermano, si tú lees y escudriñas la Sagrada Escritura, tienes que saber llevar la cronología de los eventos. Por eso es necesario siempre estudiar Apocalipsis con Daniel y los otros libros de los otros profetas, hermano. ¿Por qué? Porque nos dan la cronología, el cronos de los momentos, los diferentes eventos que se darán. Así que la iglesia no debe ser confundida con Israel, hermano. No deben ser confundidas. Estamos hablando de dos pueblos diferentes. Sí, hermano, que después nos unimos en un solo libro, hermano, pero estamos hablando que Cristo vino y va a venir por su iglesia. Vino a fundar a la iglesia y va a llevársela. En este libro de Apocalipsis se menciona la palabra iglesia 20 veces en este libro de Apocalipsis. Este es el libro que tú mejor debes manejar, hermano. Es importante que tú sepas llevar y entender la cronología de los eventos de este libro. 19 veces en los primeros capítulos se menciona la palabra iglesia y una vez en el último capítulo, hermano. ¿Estamos claros? Este detalle llega a ser tan importante cuando vemos que las profecías sobre los 7 años de la tribulación, la gran tribulación, comienzan en el capítulo 4, hermano. Cuando tú llegas al capítulo 4 de Apocalipsis, ahí tú te vas dando cuenta ya, hermano, que ahí de en adelante, para adelante, no se menciona ya la iglesia. Y se terminan con los eventos de la segunda venida de Cristo en el capítulo 19. Ese es como se lleva el orden, hermano. Esto indica que los capítulos del 4 al 19 se refieren solamente a la nación. ¿De quién? ¿A la iglesia se refiere? No. Se refiere a la nación de Israel y no se refiere a la iglesia. Sabemos que ya después del capítulo 5 hacia adelante no se menciona la iglesia por ningún lado, hermano. ¿Por qué? Simplemente porque la iglesia no está en medio de todos estos juicios que vienen a la humanidad, la ira de Dios. Así tan claro, ¿por qué no habríamos de entender esto? Porque alguien por ahí lo enseñó o quiere basarse solamente en un versículo o quiere cambiar, transversar la verdad.
quiere que la iglesia no esté velando y se entretenga en otras cosas. Pues hermano, tú estás atento a lo que dice la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. La palabra de Dios está ahí en la Sagrada Escritura. No hay nada, eso no hay manera de cambiarlo, hermano. En Apocalipsis 4, del 1 al 2, encontramos ciertos símbolos que son clara sugerencia del rapto de la iglesia. Símbolos como la trompeta, la voz y la experiencia espiritual de Juan, que se asemeja bastante a lo que encontramos en 1 Tesalonicenses del 4 del 16 al 18. Se deja en claro que el libro de Apocalipsis, que la iglesia no está presente durante todos estos juicios, hermano, que sobrevendrán a la tierra y al universo entero. Es esta la revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Recuerde, así dice Apocalipsis 1:1. Hasta aquí estamos viendo que no se trata de una doctrina nueva, ni se basa en un solo versículo que puedas malinterpretarlo. Recuerda que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Así lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:20. No puedes darle una interpretación que porque a ti te da la gana de decir, no, que eso de rapto no está en la Biblia. Pues sí está claramente en la Biblia. Pero si tú no la estudias y la escudriñas con detenimiento, si tú eres uno de aquellos que lee la Biblia y ya leí la Biblia hoy y la leíste en menos de un minuto, eso no es leer, hermano. Escudriñar la palabra de Dios tiene que hacerla parte de ti y que tú la comprendas y tú llegues al entendimiento de la verdad. Y ese velo se te quitará de tus ojos y comenzarás a ver todo en forma clara. Es necesario decirte esto, hermano, porque muchos han surgido ahorita mismo. Se han levantado por ahí diversas personas a predicar de que el rapto no es cierto, que no existe, que solamente es la segunda venida. Entonces tratan de eliminar todo lo que es el rapto y el arrebatamiento y se comienzan a burlar de todos esos grandes maestros de la palabra de Dios que ya, como lo hemos visto aquí, desde el siglo III después de Cristo han pregonado y han enseñado de esto, que la iglesia será levantada a la tierra. Pero déjeme decirle que el diablo está atacando fuertemente a la iglesia de Dios y la está atacando desde dentro. La iglesia está siendo atacada en forma interna, desde dentro, causando divisiones internas dentro del mismo pueblo de Dios. Cuando se sabe que la iglesia debe estar más unida y no dividida, pues el mensaje del maligno, del enemigo, siempre es divide y vencerás. Eso es lo que él busca, dividir al pueblo de Dios para destruirlo, y es lo que está haciendo, hermano. Y tú no caigas en el juego de ellos, porque en el momento de que tú comienzas a responderle a aquellos que van en contra del rapto, del arrebatamiento, que no, que existe solamente la segunda venida, y comienzan a cambiar todo lo que dice la palabra de Dios porque no estudian la palabra de Dios como debe ser, no debes caer en la trampa del enemigo, porque caes en eso que dime que te digo, que yo sé más que tú, que yo estudié en el seminario, que yo estudié en el instituto, que yo estudié tal libro también que yo leí. Cuando tú haces eso, hermano, tú sabes que tú estás atando tu espíritu. Cuando tú atas tu espíritu no se puede conectar con Dios. Eso es así, hermano. Tiene que haber una comunicación íntima, no puede existir una separación. Si hay un obstáculo, si hay obstáculos en tu corazón, como el rencor, la envidia, todas esas cosas atan tu corazón. Y déjame decirle que si tú respondes, en el momento que tú le respondes, ya tú perdiste. Cae de la gracia de Dios, entonces. Cae de la gracia de Dios, entonces ya no eres un buen ejemplo. Y el mundo está viendo todos estos problemas que se están suscitando en forma interna de la iglesia. Dicen, mira, si ellos mismos ni se ponen de acuerdo en lo que están enseñando, pues hermano, la palabra de Dios es clara, dice que vendrían falsos maestros y burladores de la palabra de Dios en los posteriores tiempos. Y así lo estamos viendo. Se están burlando porque creen que tienen más likes en sus videos, porque reciben más visitas. Ellos están buscando la fama o están monetizando sus videos para sacar beneficios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No pongan su vista sobre las cosas terrenales. En las cosas de allá arriba es la que hay que poner la vista.
El pueblo de Dios se está entreteniendo y están malgastando el tiempo, el poco tiempo que falta para prepararse. Están perdiendo el tiempo, hermano. No gaste tu tiempo en esas batallas que son sin causa alguna, hermano, que son para dividir al pueblo de Dios. No caiga en eso, hermano. Cuando tú tienes un espíritu libre de ataduras, díganse todas esas cosas que son ofensas, falta de perdón, de odio, de ego, de altivez, todas esas cosas impiden que tu espíritu conecte con Dios. Y tú te darás cuenta que cuando tú hablas con Dios, tú vas a sentir que Dios no te está ni escuchando, y tú lo debes saber. Es necesario que entonces volvamos, hermano, a lo que dice la palabra de Dios y estudiar con un corazón humilde y sencillo. Cuando tú recibes un consejo, no es para dañarte, sino para que tú crezcas espiritualmente y que ayudes a otros hermanos, hermano. Ya que si tú estás en los medios de los canales de YouTube, X redes sociales, hermano, así que tú puedes aprovechar eso, pero para llevar un mensaje verdadero, no para destruir al pueblo de Dios, porque castigo mayores tendrán aquellos falsos maestros. Así dice la palabra de Dios, hermano. Y un versículo importante de que habla que la iglesia será levantada. En 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es clara aquí la palabra de Dios, hermano. En esta carta de Pablo a los tesalonicenses, entonces se revela este misterio. He aquí un misterio, y este misterio fue dado al apóstol Pablo, el único apóstol, hermano, que recibe esta revelación. Hermano, es importante que estés claro que no se puede malinterpretar y llevar por otros caminos que no son la verdad, hermano. Cuando tú comienzas a armar todo lo que dice la palabra de Dios y todo lo que hemos dicho hasta este momento, todo nos dice que la iglesia será levantada. El libro de Apocalipsis también, en la que la iglesia sobre todo no aparece, del capítulo 5 en adelante, todo eso nos habla de que la iglesia es levantada, es llevada de aquí de la tierra, hermano. Nunca la palabra de Dios fue de interpretación privada, y no es el momento para que tú comiences a hacer falsas interpretaciones. Y si estás comenzando en los caminos de Dios, es necesario que estés claro en la doctrina tal cual está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia. Y así avanzamos, hermanos. Avanzamos y leemos aquí en el libro de Daniel. Recuerda que siempre tenemos que estudiar Daniel y Apocalipsis. Daniel del 9, capítulo 9, del 24 al 27. 70 semanas. Sí, hablamos de las 70 semanas aquí, hermano, ¿verdad? Pero es necesario que ese conocimiento te llegue y quede ahí grabado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la precarización y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Mira, aquí, hermano, ya estamos describiendo ese periodo que falta para lo que es la historia en sí de Israel. Pues ellos son el reloj profético, y aquí se le da esta revelación por parte del arcángel Gabriel a Daniel, y esta palabra es en sí el mensaje al pueblo de Israel, su historia desde el principio hasta el final, hermano. Da las fechas y la cronología para lo del Mesías, su nacimiento y muerte, hermano. Mire, aquí lo dice, hermano. 7 semanas, hasta ahí leímos, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías.
Estamos viendo la cronología de cómo va toda esta cosa. ¿Y de quién estamos hablando aquí? Porque no es el falso Mesías. No es el falso Mesías que están esperando ahorita mismo los judíos, hermanos, que están esperándolo. Mas no por sí dice el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana, de aquí es importante que tú veas esto aquí, hermano. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana. Estamos hablando de que se da la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se da el inicio, el periodo de la gracia, que conocemos como el periodo de la dispensación de la gracia, que es el periodo de la iglesia y del cual hemos hablado aquí, que el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia está a punto de terminar. Sus 2000 años están a punto de terminar, hermano. Así que es importante que sepamos esto, hermano, que Dios es exacto en los tiempos. Y Él nos enseña a través de la palabra, de su palabra, Él nos enseña que ya este tiempo está por terminar el periodo de la gracia. Y una vez que se termine el periodo de la gracia, ¿qué va a ocurrir, hermano? La iglesia levantada, quitada en medio. Y así surge el anticristo. Entonces dice aquí, por otra semana confirmará el pacto. No dice que firmará el pacto, dice confirmar. O sea, de algo que ya está firmado. Estamos hablando que el Señor aquí, este anticristo va a confirmar, el Señor anticristo, sí, porque era el Señor de las tinieblas. Este Señor va a confirmar, no va a firmar nuevos pactos, va a confirmar de esos pactos que ya hemos estado viendo ser firmados ante nuestros ojos en esta misma época, hermano. Hemos visto cómo se da la cronología de los eventos, hermano, que van pasando con exactitud con que ocurrió. Es impresionante, hermano. Donde se ha cumplido 69 semanas. Recuerda que cada semana equivalen ¿a cuánto? A 7 años. De tal forma que son 483 años que se han cumplido en forma exacta. Y solo faltan esos 7 años que corresponden a la semana 70 para completar los 490 años que habla en la profecía de Daniel 9. En esa semana que falta, que todavía no ha entrado Israel, para completar los 490 años, ese es el momento, ese es el tiempo de estos 7 años que faltan solamente. Y todo se ha cumplido con una exactitud, hermano. ¿Por qué no habrá de cumplirse? Si todo se ha cumplido con exactitud, ¿por qué no ha de cumplirse la última semana? Respóndame. ¿Acaso no se va a cumplir? Si se ha cumplido todo con una exactitud, ¿cómo no se va a cumplir la semana 70? Sin duda, este tiempo de ira y la gran tribulación está escrita para Israel. Los que queden al final de parte de Israel, todos serán salvos. Es claro, hermano, que hemos visto cómo se han firmado los pactos entre Israel y otras naciones árabes, así como lo hemos visto como los Emiratos Árabes con Egipto, Arabia Saudita, Bahrein, Sudán. Estos pactos van a ser confirmados, hermanos, van a ser confirmados por el mismo anticristo en el periodo de la semana 70 que está a punto de iniciar, más específicamente en la primera parte o la primera mitad de esos 7 años. Así lo puedes buscar en Daniel 9:27, lo que estamos leyendo aquí. Llegamos así al punto número 6 y anótalo ahí, hermano. El punto número 6, la sexta razón. La gran tribulación es tiempo de angustia para Jacob. Así lo podemos buscar en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Y lo podemos leer de esta manera. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Definitivamente que aquí esta profecía en Jeremías no se refiere a la iglesia, hermano. La iglesia en estos tiempos que se da la profecía, sin duda alguna, tampoco existía. La iglesia viene a existir cuando Jesús llega a la tierra, hermano. Cuando Jesús lleva su ministerio, hermano, y funda la iglesia, elige a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Y no elige más apóstoles de ahí, y no nombra a otros apóstoles.
porque con esto de los apóstoles ahora todo el mundo se quiere nominar como apóstol y por casi 2000 años nadie se ha denominado como apóstol hasta ahora, esta época que nosotros estamos viviendo, que todos se llaman apóstoles ahora, donde confunden este término por jactarse o llenarse de su ego o ser de un espíritu muy altivo. Eso el Señor lo mira muy de lejos. Aquel que quiere ser el más grande será el más pequeño. La palabra de Dios lo dice claramente. Y que no creas que por título que tú alcanzas aquí en la tierra tú vas a alcanzar tus títulos allá arriba. Eso definitivamente es antibíblico, es una herejía, hermano, que tú te comiences a declarar como apóstol cuando Jesús en persona es el que elige a sus apóstoles. Y en Apocalipsis lo dice claramente, ahí están los nombres de los 12 apóstoles. No hay otro apóstol ahí. No hay otro. Son los apóstoles del Cordero y no hay otro más. Pablo fue elegido por el Señor Jesús en persona. Él fue. Cuando lo derriba de ese caballo donde iba y cae Saulo de Tarso al suelo. En ese momento se le cambia el nombre a Pablo, hermano. Definitivamente el Señor lo elige y lleva él el evangelio a los gentiles, a nosotros, hermano. Él lleva esa misión, porque cada uno en el cuerpo de Cristo tiene su misión, hermano. Los dedos, las uñas, los órganos internos, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una misión, cada uno que llevar, un propósito en este camino, hermano. Que no es tan fácil, porque muchos piensan que cuando llegamos a los caminos de Dios todo se va a hacer color rosa. No, hermano, todo es difícil, hermano. El Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, no dijo que íbamos a tener camino de rosa y que íbamos a ver súper rico aquí en esta tierra y íbamos a ser de riqueza. La riqueza y las promesas fueron para Israel, la prosperidad aquí en la tierra. Para la iglesia, las promesas son celestiales. Nosotros que somos la iglesia, nuestras promesas y nuestras riquezas están allá en los cielos. En esas mansiones que Él se fue a preparar para nosotros. Porque Él se iría y regresaría y se tomaría a sí mismo. La palabra de Dios es clara, que toma a su iglesia y no deja que pase la ira, hermano. Esta profecía pone en claro aquí de la situación que le ocurrió a Jacob con su hermano Esaú, a quien Jacob, sabemos que Jacob, esa palabra quiere decir, ese nombre significa tramposo, ser tramposo. Él le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Y él teme por su vida porque Esaú sin duda alguna lo quería matar por eso. Y entonces esa angustia es la que se habla acá y se simboliza como esa angustia que va a pasar Israel en los postreros tiempos, en los tiempos de la gran tribulación, donde será perseguido por el anticristo. Pero aquí en ningún momento habla de que la iglesia sea perseguida. No habla de la angustia de la iglesia, ¿verdad? Habla de la angustia de Jacob. Entonces no confunda a Jacob, que es Israel, no lo confunda con la iglesia. No se pueden confundir. ¿Estás viendo tú claro, hermano? Estamos desmenuzándote claramente lo que dice la palabra de Dios. Esta profecía pone en claro que Israel se refiere a esta profecía es de Israel y no es para la iglesia, hermano. Recordemos que la iglesia jamás ha suplantado la iglesia a Israel. Y no es la doctrina esta que quieren meter por ahí, que la de reemplazo, la doctrina de reemplazo. No, hermano. Hay explicaciones claras que tú puedes irte a Romanos capítulo 9, 10 y 11 ahí, y te vas a dar cuenta que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Y no tienes que descartar que la palabra de Dios es clara y dice que Israel no quedará libre sin castigo, no quedará sin castigo, hermano. Así lo puedes buscar en Jeremías 30, del versículo 10 al 11. Jeremías 30, del 10 al 11, así dice, hermano. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí,
pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Aquí la palabra de Dios es clara, que esa angustia de Jacob es verídica, que va a suceder para el pueblo de Israel. No es jamás para la iglesia. Aquellos que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación. Analicemos mejor la palabra de Dios. Leamos con detenimiento. Y vemos que no estamos haciendo una doctrina de un solo versículo, hermano. Estamos basados en toda la palabra de Dios, en toda la escritura. Busquemos en el libro de Lucas, hermano, antes de pasar al séptimo punto, la séptima razón. Busquemos en Lucas 21-28. Así dice la palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Séptimo punto, hermano. El rapto ocurrirá cuando el periodo de la tribulación, la gran tribulación, comience, hermano. Es ahí donde se dará el rapto. Se lo puedes buscar en Lucas 21 y 28. Y no después de que haya pasado la gran tribulación. No pasa. El rapto ocurre antes, hermano, del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Una vez que el rapto de la iglesia comienza, entonces el periodo de la tribulación y la gran tribulación, ¿estamos claros? En Lucas se hace referencia a la serie de señales que se darán en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundido a causa del bramido del mar y de las olas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto no es más que el aviso que viene la redención o el rapto de nosotros, la iglesia de Dios, hermano. Eso es lo que nos estamos refiriendo aquí, la redención, el rapto de nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Podemos buscar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 23. Y se describe el rapto como la redención de nuestros cuerpos. Leamos. Veamos cómo en el libro de Romanos se describe nuestra redención. Esto es cuerpo que será transformado en un nuevo cuerpo inmortal, incorruptible. Es pues ni nada menos que el rapto, a lo que se refiere aquí, hermano. Así dice Romanos 8:23. Leamos juntos. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí se refiere, hermano, al rapto, hermano, al levantamiento de la iglesia. ¿A qué más se refiere aquí, hermano? El anticristo, el hombre de pecado, sale a escena. Entonces, al ser levantada la iglesia, los que se queden en el rapto, entonces serán perseguidos por el anticristo para hacerlo renunciar a Cristo y a su fe, y se conviertan a ¿qué? A su religión, porque él va a tener su propia religión. Él se va a proclamar como Dios y se va a sentar en el trono. ¿Recuerdan la abominación desoladora que habla la palabra de Dios en Mateo 24? Ahí lo dice la palabra de Dios, hermano. Él se sentará y se hará pasar por Dios. Y va a haber una imagen levantada para que todo el mundo la adore. Y se pongan la marca obligatoria, hermano. La marca esa que va a ser invisible en su mano derecha o en su frente. Imitando el sello que Dios pone en nosotros, los hijos que nos convertimos al Evangelio, que llevamos nuestro sello en la frente. Que es invisible al mundo. Solamente en el mundo espiritual es visible. Así, de esta manera, hermano, llegamos al punto número 8. Y anota ahí, hermano. La octava razón por qué creemos en el rapto de la iglesia. En su escrito, Pablo no se preocupa de la gran tribulación. ¿Lo notaste? Pablo en todo su comentario nunca habla de la gran tribulación, hermano. La escritura de Pablo, de Romano a Filemón, se dirigen a las iglesias gentiles, a los cuales Pablo fue llamado para predicar el evangelio. En su epístola, Pablo ni siquiera menciona el periodo de la gran tribulación. La razón es simplemente
que la iglesia no se debe preocupar porque no tomará parte de la gran tribulación. Es sin duda alguna que la iglesia no pasará la gran tribulación. ¿Acaso no lo puedes leer y escudriñar y darte cuenta de que la iglesia será tomada? Por eso que Pablo no habla, ni siquiera menciona la gran tribulación. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así dice la palabra de Dios en Isaías 8:22. En Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Es importante, hermano, que tú sepas esta cosa, que la Biblia nos está refiriendo que la iglesia no pasa la tribulación, la gran tribulación. El apóstol Pablo es el último de los apóstoles, ya lo mencioné, por Yeshua, por Jesús, y se considera a sí mismo como un abortivo. Fue a quien se le encomendó a llevar este evangelio a los gentiles, hermano. Él lo dice, yo soy como un abortivo, soy el más pequeño de los apóstoles, soy el último. No sé de dónde saldrán otros apóstoles ahora, pues son falsos apóstoles. Así que, hermanos, es importante este mensaje que lleva, donde se concentra la iglesia, y en ningún momento hace referencia de que la iglesia pase la tribulación en su mensaje. Pablo no jamás habla de esto. Es más, Pablo dice que aquí os digo un misterio. ¿Cuál es este misterio que no se le fue revelado al resto de los apóstoles, hermano? Al resto de los discípulos de Jesús. ¿Cuál fue ese misterio? Vuelvo y lo repito, hermano, cada uno de nosotros tiene una función específica en el cuerpo de Cristo. El de Pablo fue llevar el mensaje a los gentiles. Sí, pero fue a él al que se le da este misterio de que la iglesia sería levantada, hermano, raptada, y no pasaría la tribulación, la gran tribulación. En el libro de Proverbios 11:8, así dice la palabra de Dios: el justo es librado de la tribulación. ¿Acaso la palabra de Dios miente? Mas el impío entra en lugar suyo. El impío es el que va a sufrir la tribulación, hermano. El justo es librado. Aquí lo dice la palabra de Dios. Más claro que el agua de la tina. Así es claro la palabra de Dios. No hay otra manera de interpretarla, hermano. Leamos ahí en el libro de Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Ajá, y eso es lo que está pasando ahorita mismo, hermano. No creas que porque muchos se han levantado a enseñar y están por ahí por las redes sociales o haciendo videos donde comienzan a grabar, para mí son herejías, son cosas que no son basadas en la Biblia. Y si tú no escudriñas la Sagrada Escritura y tú estás comenzando y tú te comes todo este cuento de ellos, hermano, Dios te salve, porque vas a pasar la tribulación, entonces la gran tribulación. Es necesario, por eso, que estudiemos todos los días la palabra de Dios. De esta manera podemos llegar al punto o la novena razón de por qué creemos en el arrebatamiento, hermano. Ahí sí lo vamos a ver en la profecía de los olivos, punto número 9. En la profecía de los olivos concierne solamente a qué pueblo concierne. Al pueblo judío solamente. La profecía de los olivos es para los judíos. En ningún momento se habla de la iglesia, hermano. Este discurso de Cristo en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, era estrictamente la respuesta a una pregunta judía que tenía que ver con Jerusalén y el templo. Para esto tenemos que ver Mateo 24:3. Israel debía cuidarse de los engaños de los mesías falsos que decían ser Cristo, así como dice en el versículo 5. Solo Israel pudo haber sido engañado por un falso mesías, y no la iglesia, definitivamente. La palabra de Dios advierte a Israel que se cuidarán de aquellos que vendrían como falso mesías, o que estaban esperando en este momento. Ellos ahorita mismo, ¿qué están esperando? Están esperando a ese falso mesías en Israel, quienes ellos mismos lo están diciendo, se están reuniendo en secreto, tienen reuniones secretas con el anticristo. Tanto Dios. El velo está sobre los ojos de Israel, y todavía no se les ha permitido a que reconozcan al verdadero.
Esto es, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Así mismo la palabra de Dios lo ha dicho. Busquemos en Romanos 11:25. ¿Qué dice Romanos 11:25? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Definitivamente, hermanos, hay algunos judíos, hermanos, que sí reconocen a Yeshua como el verdadero Mesías, hermano. Pero no son todos. Por eso que aquí habla la palabra de Dios en Romanos 11:25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora, hermano, nosotros ya tenemos a nuestro Cristo y ningún impostor que se presente nos puede engañar. El principio de dolores que ve en el versículo 8 es el principio de dolores para Israel. Versículo 15 al 21. No para la iglesia. En Mateo 24:15 hay una referencia clara a la profecía de Daniel concerniente a Israel. Daniel 11:31, 12:11. Daniel nunca menciona la iglesia, hermano, sin duda alguna. La referencia a Judea en Mateo 24:16 es otra prueba del hecho de que esta profecía es para Israel. ¿O no, hermano? Cuando lo que estén en Judea escapar, dice. Bueno, ahí lo dice. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al pueblo de Israel, hermano. No se refiere a la iglesia. Los individuos a los que se refiere esta profecía deben orar para que su vida no sea, dice, en invierno ni en día de reposo. Búscalo ahí en el verso 20 de Mateo 24. Que viene a ser el día sagrado de los judíos, no de la iglesia. Porque por ahí hay muchos que están enseñando que guardar el Shabbat. Hay una enseñanza en este canal también que habla sobre eso de lo que están judaizando, hermano. Porque eso está prohibido y se llegó a un consenso, hermano. Cuando estaba Pablo, Pedro, Bernabé. Recuerden esto, de que es prohibido judaizar. Y el sábado, el Señor del Shabbat, el Señor es Shabbat, el dueño del reposo, el verdadero reposo es Jesucristo. Si tú quieres guiarte por la ley y estás dándole entonces la espalda a Jesucristo, Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Pero Él es el verdadero reposo, Jesucristo es el verdadero reposo. Y si tú te quieres hacer judío, entonces tú tienes que cumplir toda esa ley y ordenanza que hablan los 613 mandamientos, aparte del decálogo, de los mandamientos. Entonces, por gusto, por vano, entonces murió Cristo. Entonces, no somos justificados por la ley, somos justificados por Jesús. Por Jesús. No creas que porque tú sabes hebreo, o porque estás aprendiendo hebreo, o porque vas a celebrar la fiesta judía, eso te va a salvar. No te va a salvar, hermano. Eso no es así. Por eso es necesario que estudien bien la palabra de Dios. Que no, eso de judaizar tampoco es correcto. Tú puedes hablar ciertas palabras en hebreo, puedes llevar a Jesús por su verdadero nombre, Yeshua. Eso no está mal. Pero ya que tú te quieras hacer pasar por judío, estamos hablando de otra cosa muy mala, hermano. O que si tú te quieres hacer judío, tienes que circuncidarte. Si te circuncidaste, ok, ya te circuncidaste. Pero a cumplir todas esas fiestas judías, que son para los judíos verdaderos, ellos tienen sus leyes, hermano. Para ellos específicas. La iglesia es otra cosa, hermano. Está prohibido judaizar, definitivamente. Así que, hermano, no hay otra manera que esta profecía de los olivos es para el pueblo de Israel. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No tienes que correr ese riesgo, hermano, que te van a comenzar a engañar. Porque si tú no estudias la palabra de Dios, entonces vas a ser engañado. No. Nuestro Mesías es Jesucristo. Y está a punto de venir por nosotros, la iglesia. Llegamos al punto número 10. Y la 10ª razón por qué creemos en el rapto de la iglesia. La libertad de la gran tribulación, ¿para quién fue prometida? Para la iglesia, hermano. Busquemos ahí en Apocalipsis 3:10 y leamos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos viendo aquí claramente, hermano,
que se le está hablando a la iglesia. Sabemos que está el mensaje en Apocalipsis de las 7 iglesias, hermano. Y son las diferentes etapas, simbolizan las diferentes etapas que la iglesia pasa a través de los tiempos. Y aquí vemos, y habla aquí la palabra de Dios para esta iglesia que ha guardado la paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué estamos hablando aquí, hermano? ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? El que lea, entiende, hermano. En Apocalipsis 3:10, aquellos que han guardado la palabra de mi paciencia. Dios prometió guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora, evidentemente, es la gran tribulación, hermano. La tribulación. La iglesia no pasa eso. La creencia de que la iglesia será removida de la tierra antes de la gran tribulación está de acuerdo con el trato de Dios con su pueblo en los relatos del Antiguo Testamento. Dios no envió el diluvio sino hasta que Noé y su familia entraron al arca, hermano. No destruyó a Sodoma y Gomorra sino hasta que Lot y su familia salió también. Cuando uno enseña que la iglesia pasará por la tribulación, la gran tribulación, aquí en la tierra está diciendo que solamente esa generación de cristianos que tienen la mala suerte de vivir en esa época sufrirán aquí, entonces, cuando la ira de Dios se manifieste. Mientras que las generaciones anteriores se libran de esto, ¿no? Esto es una situación y no parece justa, entonces. Pero vemos que la Escritura nos enseña que la iglesia no pasará este juicio. Si enseñamos de otra manera, estamos ignorando la verdad tan obvia de que la iglesia irá a estar con Cristo antes de todos estos juicios, estos 21 juicios de las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. La palabra de Dios dice aquí en Tito, capítulo 2, del 13 al 14, abordando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por así un pueblo propio celoso de buenas obras. El peligro más grande es la creencia del rapto durante o después de la tribulación. Es que, ¿cuál es el peligro aquí? Es que roba a la iglesia entonces la esperanza que tiene en el pronto retorno de Cristo para llevarse a su iglesia. Empezamos a buscar señales en vez de Jesús, el anticristo en vez de Cristo, el juicio en vez de la misericordia, ira en vez de redención. Si eres incrédulo, este es el peor error que puedas cometer. Es un pecado grave, lo de la incredulidad. Perdemos el entusiasmo de vivir, entonces, vida santa que esta esperanza produce. Así lo puedes buscar en Juan 3:3. Roba a la iglesia del aliento, 1 Tesalonicenses 4:18, y la esperanza, como lo dice en Tito 2:13, que la pronta venida de Cristo produce en los muchos que hemos vivido firmemente en la fe del inminente regreso de Cristo para llevarse a su iglesia. Nosotros esperamos al Señor Jesucristo y no al anticristo. Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo, de donde viene nuestro Salvador. Aquí Cristo redime a su iglesia de toda iniquidad. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, como lo dice Tito 2, versículo 14. Él sacará a su iglesia antes de la tribulación. Y eso será por el rapto, que es el arrebatamiento de la iglesia de Dios. Y para cerrar, vayamos al libro de Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Parece ser que el hombre ha perdido el temor hacia Dios y a todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Algunos están enseñando cosas que no están en la Biblia, hermano, y quieren meterle a la fuerza doctrinas a la iglesia. Aquel que no tiene temor a Dios
estará sujeto a que la ira de Dios caiga sobre ellos. Todos daremos cuenta ante Dios. Con estos 10 puntos hemos demostrado que la tribulación no es para la iglesia. Ella será sacada antes. Aquellos que no han estudiado bien la Sagrada Escritura, no se les quita el velo aún. Es importante que escudriñéis la palabra de Dios y que cuando vayas a enseñarla estés basado en la Sagrada Escritura, estés basado en la Biblia. Lo que habla tiene que estar de acuerdo a la sana doctrina. Con corazón humilde y manso de espíritu, debes ser capaz de aprender. Cuando piensas que lo sabes todo, no tienes que endurecer tu corazón. Porque cuando endureces tu corazón es por orgullo y por tu ego. Que el ego es lo que hizo que Satanás se sublevara contra Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Y en Salmo 138:6 recuerden que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El rapto, hermano, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento está a las puertas. Muy cercana está nuestra redención. El rapto de la iglesia es un evento que no todos van a escuchar la trompeta que se va a sonar, solamente lo que estaremos velando, que tiene su diferencia y es un evento aparte de lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Son dos eventos diferentes, porque en la segunda venida allí sí todo ojo le verá. En el rapto de la iglesia no. En el rapto de la iglesia se da justamente antes que comience a correr la tribulación y la gran tribulación. Allí se manifestará entonces el hombre de pecado, que es el anticristo, que va a regir con una falsa paz. Si tú quieres escapar de todos estos juicios que vienen a la humanidad, que no son nada bonitos, nada agradables, yo te invito a que te rindas a los pies de Cristo, que es el Salvador, que es la cabeza de la iglesia, quien nos ofrece esa oportunidad de llegar y estar y gozarnos con Él por la eternidad en los cielos. Si tú le aceptas como tu Salvador personal, Él te dirá como ese ladrón que estuvo a su lado al momento de ser crucificado, desde ahora estarás en el paraíso. Es el momento de que tú reflexiones y te des cuenta que todo lo que está aconteciendo a tu alrededor no son casos por mera casualidad, sino todo está descrito en la Sagrada Escritura. Todo está escrito en la palabra de Dios. Que la iglesia de Dios está siendo atacada fuertemente desde dentro del mismo interno, de lo interno de la iglesia, con una cantidad de cosas que son ajenas a la palabra de Dios. Enseñanzas y doctrinas de herejías, hermanos, que no llevan a nada bueno y que están dividiendo a la iglesia cada día más. No caiga en ese juego del enemigo, hermano, porque él quiere dividir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, y vencerla. Pero sabemos que el remanente será levantado. En el momento que será levantado, ese es el rapto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos, este cuerpo será redimido. La redención está cerca para nosotros, la iglesia de Dios. Si tú te rindes y aceptas como tu Salvador personal a Cristo en este momento, nadie te está viendo. Es necesario que tú lo confieses con tu boca y puedes orar así: Señor Jesús, en este momento te confieso como mi único Salvador personal. Desde este momento te seguiré, Señor, aprenderé tu palabra y la compartiré con mis amigos y mis hermanos, con mi prójimo. Desde este momento solamente te serviré a ti, Señor. Te seguiré hasta el final de mis días, Señor. Y, Señor, sálvame de todo ese periodo de la tribulación y la gran tribulación que viene, porque yo soy parte tuya ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento tú eres parte del cuerpo de Cristo, hermano. Si tantas complicaciones,
sin nada de trámite burocrático y nada de estas cosas, hermano. El Señor es sencillo y Él solamente quiere que tú te salves y que no te pierdas. Así que, hermano, y tú que conoces la palabra de Dios, estudia y escudriña más cada día la Sagrada Escritura, porque ya el día se acerca. Está muy cercano, no sabemos el día ni la hora, porque aquí no damos fechas, pero sabemos el cronos, sabemos la cronología de los eventos y sabemos qué tan cerca estamos del levantamiento, del rapto de la iglesia. Así que un saludo muy cordial, hermano. Nos vemos la próxima semana si el Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos lo permite y si Cristo no ha venido.